Vamos a hablar de un tema poco conocido tal vez aquí en El Salvador, pero sí en otros países ya conocido desde hace mucho tiempo, que es lo que se conoce como la medicina hiperbárica. La medicina hiperbárica pues prácticamente se ha utilizado en todas las ramas de la medicina, ¿verdad? Porque se ocupa principalmente para el tratamiento de patologías o enfermedades, ¿verdad? De cualquier tipo, agudas, crónicas, incluso inmunológicas o cancerígenas. Pero también tiene de mucha utilidad la medicina hiperbárica en lo que es la parte deportiva, ¿verdad? Desarrolla pues ciertos conceptos de física, bioquímica, que ayuda pues a refortalecer el uso de los nutrientes y el uso del oxígeno en los tejidos para las personas que ocupan o utilizan el deporte como una actividad, ya sea recreativa o profesional, en la cual pues ayuda a incrementar su proceso de desarrollo de entrenamiento, ¿verdad? Vamos a ver ahora un poco en general, pues lo que es la cámara hiperbárica, ¿verdad? La medicina hiperbárica, como les decía al inicio, estaba contemplado en la utilización para enfermedades agudas y crónicas. En 1662, el doctor Nathanael Hertzsprung, un médico holandés, ideó, ¿verdad?, meter oxígeno a presión, ¿verdad? Si lo hacía con una bomba de presión a una cámara hecha de metal, ¿verdad? Para que ese oxígeno se pusiera compenetrar y poder ser respirado por pacientes que tenían alguna insuficiencia respiratoria. Ese aparato se llamó domicilium, ¿verdad? Palabra en latín, ¿verdad? Que significa casa, lo cual nos dice a nosotros que es el primer método científico que se podía corroborar con una cámara hiperbárica. Posteriormente, en 1834, el doctor Carl Jung, médico francés, ideó este mismo concepto, solo que ya era en una forma compartida, ¿verdad? En lo cual se conocían como centros neumáticos de muy buena aceptación en toda Europa, ¿verdad? Eran centros que eran para hacer una limpieza, una desintoxicación pulmonar en aquel tiempo, pues muy necesaria por las enfermedades que existían en aquel tiempo, por ejemplo, la tuberculosis, enfermedades pulmonares. Y fue de bastante aceptación y tenían bastante curación en este tipo de patologías. Pero fue hasta en 1869 cuando el doctor Paul Bert empezó ya de una manera más científica a ver las presiones barométricas que se ejercían en estas cámaras. Y fue el que él descubrió pues el famoso patología que se da actualmente en los buzos, que cuando hay una descompresión se crean burbujas de nitrógeno que pueden causar derrames cerebrales, daños a nivel cerebral o de cualquier tipo de sistema nervioso. Él ya ideó pues la forma de ocupar este tipo de terapias en este tipo de enfermedades. Pero ya en 1906 el doctor John Halden, ¿verdad? Se puede considerar como el padre de la descompensación moderna, ¿verdad? Esta es ya como la forma más sistémica de lo que es el uso de las cámaras hiperbáricas para el tratamiento. Él lo que decía en general no era que tanto que los problemas respiratorios fueran por un aumento del oxígeno o una falta de oxígeno, sino que refirió que era prácticamente por una disminución del oxígeno con un aumento del CO2, ¿verdad? Entonces ahí vio la forma de que los gases sí podían interrumpir a nivel físico, ¿verdad? Todas las funciones bioquímicas que existían. Y ya en 1950, el doctor Iterborough, un famoso médico holandés, ¿verdad? Lo utilizó en enfermedades ya de tipo cardíacas para aumentar la oxigenación y de esa manera evitar problemas de fallo o de paros cardíacos. También ya en el año 1954, el doctor Nikolai Amosov, un médico ruso que tenía mucho que ver con las presiones barométricas y de presión en los astronautas rusos, ¿verdad? Ideó también los barocentros, que eran ya máquinas de presión barométrica dirigidos a grupos ya de personas. Y fue hasta en 1967 que se creó la Sociedad de la Medicina Hiperbárica y Submarina, con sede en Estados Unidos, en el cual ya ellos son los especialistas en formar nuevos protocolos de tratamiento, incluidos los tratamientos que son para la parte física, como enfermedades, patologías, etcétera, y también las partes deportivas, ¿verdad? En cuanto a lo que es tanto el aumento de rendimiento del atleta como el tratamiento de las lesiones propias de los atletas. Entonces, como vemos, las cámaras hiperbáricas sí tienen un respaldo histórico, ¿verdad? Y además de histórico, científico.
en el cual nos da a nosotros la pauta para poder tomarlo como un tipo de patologías, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros podamos tratar. Como repito, incluido las partes de las lesiones deportivas. Para entrar ya en el contexto, podemos decir que la medicina hiperbárica, o conocida como oxigenoterapia hiperbárica, es el uso médico del oxígeno puro, ¿verdad? O sea, ese oxígeno al 100%. Prácticamente se utiliza en una cámara presurizada, en el cual se llama cámara hiperbárica, y que tiene la ventaja de aumentar la presión del oxígeno de 1.4 hasta 3 atmósferas. Esto lo que quiere decir de que recordemos que el aire tiene varios componentes. El oxígeno es una pequeña cantidad de esto, ¿verdad? Entonces, la cámara hiperbárica lo que está tratando de hacer es filtrar todos los gases que encuentra uno en el aire y que nosotros podamos estar en contacto directo con el oxígeno puro, ¿verdad? Un oxígeno al 100%. Y las cámaras hiperbáricas que se utilizan, pues son prácticamente dispositivos médicos, ¿verdad? Tienen todo un protocolo de desarrollo en el cual las presiones atmosféricas son elevadas a un máximo de su nivel del mar, ¿verdad? Esto lo que hace es que tengamos un contacto directo del oxígeno con nuestra vía respiratoria. Pero además de eso, existen presiones ya pasadas la primera atmósfera, en el cual ya no solo es el oxígeno puro que respiramos, sino que también por la presión que se genera, se atraviesa ese oxígeno directamente en nuestra piel, y lo que causa pues que directamente ese oxígeno llega a los órganos que nosotros tenemos devitalizados, ¿verdad? Entonces, no solo es el oxígeno respirado, sino que a la presión que se le genera en las cámaras hiperbáricas, hace que el oxígeno por puro gradiente de presión entren a nuestro cuerpo. Por lo tanto, la oxigenoterapia pues se utiliza como un tratamiento complementario, ¿verdad? Especialmente en este punto que vamos a ver ahora, que es para la parte deportiva, ¿verdad? La cual ha sido utilizada como un coadyuvante en la recuperación de lesiones, ¿verdad? Y también para aumentar el rendimiento físico, ¿verdad? El oxígeno que se respira es 1 o 3 veces mayor que el que respiramos atmosféricamente, ¿verdad? Actualmente hay muchos equipos, principalmente de fútbol, ¿verdad? Hay muchos deportistas conocidos a nivel mundial que ocupan las cámaras hiperbáricas para su proceso de entrenamiento o de recuperación de lesiones. Vemos acá a James Rodríguez de Colombia, ¿verdad? Que tienen un centro de biobárica en el cual ocupan cámaras hiperbáricas para aumentar su rendimiento. También es conocido futbolistas como la talla de Neymar, Ronaldo, ¿verdad? Y algunos tenistas famosos como Federer, etcétera, ¿verdad? Entonces es un uso que normalmente se está dando en medicina deportiva. Recordemos ahora también que el concepto del entrenamiento deportivo está también teniendo ciertos cambios, ¿verdad? Ya no es solo un concepto que se tiene en cuanto a lo que es el entrenamiento físico y psicológico, sino que también tienen que tener un apoyo de tipo nutricional, ¿verdad? Un apoyo de tipo científico que nos ayude pues a aumentar nuestras capacidades, ¿verdad? Es por eso que muchas veces se hace la diferencia entre equipos de alto rendimiento con otros equipos de alto rendimiento de países que no tienen todas estas tecnologías, ¿verdad? Eso se ve prácticamente en cualquier tipo de deporte. Entonces tenemos que nosotros basar, ¿verdad? También ciertas bases científicas para nosotros apoyar a nuestros deportistas. Ahora prácticamente estamos enfocando lo que es el ejercicio, ¿verdad? Desde el punto de vista de una nutrición ortomolecular, en el cual pues son unas dietas con un seguimiento de alimentos ricos en tal alimento nutritivo. Eso quiere decir que tenemos que saber qué tipo de nutriente tiene ese alimento, ¿verdad? Para así nosotros enfocar en el tipo de nutriente que necesita nuestro atleta. También estamos utilizando ya las terapias ortomoleculares, ¿verdad? Son prácticamente el uso de los suplementos alimenticios, ya no solo desde el punto de vista de vía oral, sino que también vía endovenoso, ¿verdad? Tenemos que utilizar también en nuestros atletas el biorritmo, ¿verdad? Que es el cálculo del estado físico, mental y psicológico, ¿verdad? Que tiene que tener ese paciente en su competencia y nosotros poder así
desarrollar qué tipo de entrenamiento podemos tener, ¿verdad? Algo importante también es la alcalinización. Ya sabemos que entre más alcalinizado es un paciente o un atleta en este caso, pues nosotros vamos a tener un mejor desarrollo de sus consistencias bioquímicas, ¿verdad? Y por lo tanto fisiológicas, y al final pues en lo que queremos pues mayor rendimiento físico. Y lo otro, pues, es lo que se está utilizando también en muchas formas, ¿verdad? No solo las cámaras hiperbáricas, sino que hay un sinfín de terapias que podemos nosotros oxigenar, ¿verdad? Si nosotros oxigenamos a nuestros atletas, prácticamente lo que estamos es dándole la materia prima para que la utilice, ¿verdad? Y de esta manera llevar adecuadamente sus ritmos fisiológicos adecuadamente, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar lo que es la oxigenoterapia a través de lo que es la cámara hiperbárica. Recordémonos que en el deporte el oxígeno es vida, ¿verdad? No solo para la parte deportiva, sino que para la parte de vidas constitucionarias que tenemos en nuestros hogares, en nuestra oficina, etcétera. A nivel deportivo, pues el oxígeno es uno de los elementos más importantes que intervienen en los procesos de producción. ¿Por qué? Porque nos ayudan a generar energías en ese ejercicio físico, ya sea de tipo empírico, ¿verdad? O de tipo no profesional hasta ejercicios de tipo profesional, ¿verdad? O sea que va desde el punto de vista amateur hasta de atletas de tipo élite, ¿verdad? Y en todos nos ayuda a fortalecer esa área. Entonces recordémonos que el objetivo de la oxigenoterapia, en este caso con cámara hiperbárica o con cualquier tipo de oxígeno que nosotros podemos utilizar en nuestro atleta, es que recordar que el aire que nosotros respiramos a nivel atmosférico está compuesto principalmente por otros órganos, por otros gases, ¿verdad? Que son muy útiles para ciertas reacciones químicas, pero en exceso nos pueden causar toxicidad. Así tenemos que el oxígeno es un gas sin olor, sin sabor ni olor, ¿verdad? Y lo que está compuesto en nuestro aire atmosférico es principalmente de nitrógeno, casi en un 78%, y apenas un 20% de ese aire que respiramos está un 20% de oxígeno. Y hay otras como el argón, el dióxido de carbono, el neón y otros gases que están todavía en menores concentraciones, pero que son muy dañinos para el organismo de nuestros atletas, principalmente porque a esto se une la intoxicación por el smog, ¿verdad? Tanto radiactivo, ¿verdad? Como de respiratorio que nosotros tenemos con el medio ambiente que manejamos. Entonces, si nosotros tenemos una poca cantidad de oxígeno en nuestro aire, tenemos que saber aprovecharlo al máximo para que nosotros podamos, pues, utilizar las mejores condiciones deportivas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros respiramos ese aire, ¿verdad? Entra a nuestros pulmones, llega ya a nivel de los alvéolos y hace la intercambio, ¿verdad? A nivel de oxígeno, ya en los que son los alvéolos pulmonares. Entonces ahí ese oxígeno es aprovechado al máximo y llegado directamente a nuestra circulación, en donde es tomado por el eritrocito a través de la hemoglobina. O sea, la hemoglobina es el medio de transporte de nuestros eritrocitos o glóbulos rojos que nos lleva el oxígeno a los órganos donde realmente lo necesitamos. ¿Y cómo está controlado eso? Que es muy importante. Esto lo controla también la parte del riñón. Vemos que si hay una deficiencia en la producción de eritrocitos, ¿verdad? Vemos que el riñón forma la eritropoyetina. Y de esta forma la eritropoyetina le da una orden a la médula ósea de nuestros huesos para que forme más glóbulos rojos para que transporten el oxígeno que tenemos en ese momento, ¿verdad? Y si van disminuyendo ya los glóbulos rojos, el riñón produce más eritropoyetina, ¿verdad? Que de esa manera producir más glóbulos rojos para transportar así más oxígeno, ¿verdad? Vemos acá también y recordar que este es uno de los puntos que se ocupan mucho como doping, ¿verdad? Conocemos el caso del ciclista Armstrong, ¿verdad? Que se inyectaba la eritropoyetina, ¿verdad? Y anteriormente, pues, eso es doping aún, ¿verdad? Porque aumenta los glóbulos rojos de una manera no legal, ¿verdad? Se ve principalmente cuando los practicantes o atletas de ciclismo. Ese es el control normal que tiene. Ya después de que el oxígeno está en nuestro organismo, ¿verdad? Pasa a nivel del plasma sanguíneo,
y ahí ocurre la oxidación de glucosa o ácidos grasos, pues, en donde se obtiene la energía ya en forma de ATP, que es la que necesitamos para la contracción muscular. Y de esta manera, pues, realizar no solo el movimiento normal de nuestras actividades, sino que también incrementar la contracción muscular cuando nosotros practicamos un deporte, ¿verdad? Tenemos que recordar también que si nosotros estamos en un reposo basal, siempre hay contracción, ¿verdad? Para los movimientos de la respiración, para los movimientos de ir a comer, lavar, etcétera, ¿verdad? Pero si ya nosotros realizamos un ejercicio físico, ya hay un aumento proporcional en cuanto a lo que es la intensidad y la exigencia. Por lo tanto, se generan nuevos gradientes de oxígeno, ¿verdad? O sea, si empezamos a hacer una actividad deportiva, se incrementa grandemente el uso o la utilización de oxígeno. Eso es directamente proporcional. Este valor de oxígeno que obtenemos, pues, nos sirve en concentraciones que podrían aumentar hasta llegar a unos puntos para realizar trabajos de tipo aeróbico, ¿verdad? Pero si ya pasa ese nivel de exigencia, ya necesitamos actividades desde el punto de vista anaeróbico, porque ya el oxígeno ya lo estamos consumiendo demasiado. Y este tipo de exigencia anaeróbica se ve cuando ya hay exigencias deportivas más grandes, ¿verdad? O sea que entre más tengamos un atleta de alto rendimiento o alta competencia, como se conoce ahora, necesitamos aportes de oxígeno cada vez más grandes. Importante también recordar que cuando el atleta finaliza el entrenamiento, el valor de oxígeno que se ha consumido prácticamente no vuelve de inmediato a la necesidad que teníamos, ¿verdad? Usualmente requiere entre 30 minutos, ¿verdad? O 48 horas para que ese nivel de oxígeno vuelva a lo que nosotros teníamos normalmente, ¿verdad? Por lo tanto, el apoyo de oxigenoterapia cuando está en la fecha de postactividad es muy importante, ¿verdad? Entonces, es difícil que el atleta por sí solo vaya recobrando el nivel de oxígeno que tenía antes de iniciar su competencia. Por lo tanto, ahí es cuando entramos pues con las cámaras hiperbáricas para aumentar ese tipo de exigencia de oxígeno. Prácticamente este valor que se conoce como el consumo de oxígeno post ejercicio, ¿verdad? Es el que hayamos cuando hayan terminado y realizado todo el organismo para seguir trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros dejamos de hacer ejercicio, nuestro organismo necesita trabajar, ¿verdad? Para eliminar todos los desechos que tiene posterior a la competencia, al entrenamiento o al ejercicio. Por lo tanto, necesitamos ese oxígeno para echar a andar pues nuestra función de desintoxicación, ¿verdad? Este trabajo en el organismo prácticamente comprende acciones como lo que se conoce como la eliminación de toxina o de ácido láctico, que es el que nos da el cansancio y las agujetas, ¿verdad? También este oxígeno post ejercicio nos ayuda a la recuperación, ¿verdad? También tenemos que ayudar al almacenaje de oxígeno dentro de nuestros tejidos y también nos ayuda a este oxígeno a estabilizar la temperatura que se eleva según la intensidad del ejercicio que tengamos, ¿verdad? Entonces, como vemos, el oxígeno no solo nos sirve para la actividad deportiva como tal, sino que nos sirve también para la recuperación de nuestras funciones posterior a la etapa de entrenamiento, ejercicio o de competencia. Y esto se debe prácticamente a que durante el ejercicio físico, ¿verdad? Mediante actividades a nivel del corazón y los pulmones trabajan aceleradamente, ¿verdad? Entonces el oxígeno trata de equilibrar la necesidad y lo que hace el oxígeno es resguardarlo en un lugar que nosotros realmente lo necesitamos y lo hace a nivel de cerebro. O sea que cuando nosotros estamos ejercitándonos más, el ejercicio la competencia nos hace que nosotros tengamos mayor almacenamiento de oxígeno en nuestro cerebro. Pero hay investigaciones científicas que muestran que los niveles altos en sangre y el oxígeno que están propiamente en el cerebro empiezan luego a disminuir, ¿verdad? Esto al principio lo hace el cuerpo como para que mantengamos por lo menos algo cognitivo, ¿verdad? Algo que nosotros necesitemos pensarlo, ¿verdad? Recordemos que a través de los que hacemos el ejercicio, el cuerpo actúa prácticamente por una inercia, ¿verdad? Pero el cerebro es el que le tiene que controlar.
y se ha demostrado que el oxígeno se acumula a nivel del área prefrontal del cerebro. Este oxígeno lo que hace es tratar de oxigenar el área donde nosotros normalmente pensamos qué situación es la que mejor tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque los atletas de alta competencia tienen todavía esa forma de pensar en una forma tenaz, ¿verdad? Cuando están en competencia con otro atleta, que muchas veces los hace ganar esa competencia, ¿verdad? Porque a nivel prefrontal es donde están las decisiones y la forma de racionamiento que nosotros tenemos, ¿verdad? Es la forma que nosotros estamos tratando de conservar la última energía que tenemos a nivel de nuestro organismo. Pero se ha demostrado que cuando hay una extenuación o un cansancio físico sumamente fuerte, ¿verdad? Hay una hipocapnia, ¿verdad? O sea, una disminución del CO2 a nivel cerebral, que lo que ocurre es que da una vasoconstricción regulatoria. Y esa vasoconstricción a nivel cerebral, que se convierte en lo que podríamos llamar baja de oxigenación cerebral, hace que baje ese oxígeno a nivel cerebral y es donde la persona empieza a tener los mareos, ¿verdad? El oscurecimiento de la visión, esa sensación de desmayo, que prácticamente el cerebro le está diciendo que ya tiene que reducir porque ya tiene esa actividad física casi al máximo. Es un mecanismo de defensa que el cuerpo tiene. Por lo tanto, esa oxigenación a ese nivel es la que hace hacer al paciente, ¿verdad? O al atleta que desista de llegar a lograr ese último punto en su tratamiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos mayor reserva de oxígeno a nivel cerebral, esto nos va a ayudar como a condicionar a nuestro cuerpo a poder realizar esa última etapa antes de ser campeón. Recordemos que a veces la diferencia entre un primer lugar y un segundo lugar es la persistencia que se tiene para alcanzar esa meta. Y en la generación de este proceso, ¿verdad? Hay la formación de lo que nosotros conocemos como un estrés oxidativo, ¿verdad? Que depende del tiempo y la intensidad que se genere el ejercicio, así va a ser mayormente la cantidad de estrés oxidativo que nosotros tengamos en nuestro organismo. Recordémonos pues que vemos acá que hay una condición basal que no es necesario con un ejercicio físico extenuante, ¿verdad? Y que de acuerdo al condicionamiento en la magnitud del ejercicio nos va generando un estrés. O sea, a mayor cantidad de ejercicio nos genera mayor estrés metabólico. Y esto es lo que va formando pues prácticamente ese famoso estrés oxidativo, ¿verdad? Cuando ya llegamos a un ejercicio sumamente extenuante o a un sobreentrenamiento, ahí ya hay mayor cantidad de estrés oxidativo. Y un estrés oxidativo, ¿verdad? Hace que se produzcan gran cantidad de radicales libres. Estos radicales libres pues pueden alterar el rendimiento deportivo, ¿verdad? Por ejemplo, genera posibles sobrecargas musculares, fatiga o retraso en la curación de las lesiones, ¿verdad? Por este mismo tipo de acúmulo de estrés oxidativo que forman los radicales libres. Los radicales libres se forman en cualquier reacción química, ¿verdad? Por la oxidación de procesos de tipo químico durante la combinación con oxígeno. Prácticamente cualquier sustancia puede generar óxido, ¿verdad? Vemos acá si nosotros humedecemos unos clavos o unos tornillos, ¿verdad? Se hace el famoso óxido ferroso, que es la unión del oxígeno con el hierro, ¿verdad? Y así ciertas frutas, verduras, etcétera, que se pueden oxidar. Pero en el organismo, ¿verdad? Esa oxidación forma radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Recordemos que los radicales libres son moléculas incompletas en cuyo orbital hace falta un electrón. ¿Verdad? Usualmente una molécula para que lleve bien su spin o su funcionamiento celular tiene que tener dos pares unidos de electrones, pero si falta uno, esa es una forma de discrepancia en la órbita de las moléculas y esa discrepancia ocupa para hacer daño a nuestra membrana celular, ¿verdad? Entonces, por eso es que los electrones tienen mucha información, ¿verdad? De cómo debe comportarse cada una de las moléculas. Estos radicales libres pueden ser exógenos o endógenos. Exógenos cuando se forman fuera de nuestro cuerpo y endógenos cuando se forman dentro de nuestro cuerpo. Y prácticamente la mayoría son, paradójicamente, formados por
el oxígeno cuando no es adecuadamente utilizado. ¿Qué quiere decir eso? Vemos aquí en la gráfica que cuando hay demasiado estrés oxidativo por el exceso de entrenamiento, ¿verdad? Los carbohidratos van tratando de formar siempre el ácido pirúvico, ¿verdad? Para formar acetilcoenzima A y el CO2, ¿verdad? Este CO2 genera cantidad de hidrógenos en la sangre que forma la acidosis, ¿verdad? Y esta acidosis hace que no se una mucho la hemoglobina con el oxígeno, ¿verdad? Y forma lo que se llama el oxígeno singlet. Este oxígeno singlet después es regulado en un oxígeno puro, ¿verdad? Lo cual es utilizado para el ciclo de Krebs y generar el ATP. Pero una pequeña cantidad de apenas un 2% de ese oxígeno singlet forma los radicales libres, ¿verdad? Vemos acá los radicales libres son formados por un oxígeno singlet o un oxígeno negativo, ¿verdad? Este oxígeno negativo es el que causa el daño en la mayor funcionabilidad de nuestros componentes musculares, ¿verdad? Y de esta manera el cuerpo trata de controlar. ¿Y cómo lo controla? Lo controla formando la superóxido dismutasa, ¿verdad? La glutatión peroxidasa y la catalasa. Por eso están viendo ahora que muchos atletas están utilizando este tipo de medicamentos, ¿verdad? Porque sí existen desde el punto de vista médico estos antioxidantes naturales que el cuerpo lo forma, ¿verdad? Para contrarrestar los radicales libres. Ya habíamos visto que entre mayor radical libre, mayor estrés oxidativo. También es importante recordar, aunque en una forma indirecta, pues la relación del ejercicio físico, ¿verdad? Con el ciclo de Krebs, que fue descubierto por el científico alemán Hans Adolfo Krebs, ¿verdad? En el cual prácticamente describió todas las reacciones químicas que se da en lo que es la respiración celular, ¿verdad? Son prácticamente con la mayoría de células aeróbicas y se da principalmente el ciclo de Krebs en la mitocondria, ¿verdad? Por eso es que es muy importante para el atleta conocer todos los alimentos, todos los suplementos que estimulen, ¿verdad? Las mitocondrias, porque es a donde le va a generar mayor energía para un mejor rendimiento energético de su carga de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos mencionar que el ciclo de Krebs nos ayuda a una obtención de energía, ¿verdad? El organismo realmente necesita producir energía. ¿Y para qué en el deporte? Para tener una buena y una adecuada contracción muscular. Y por lo tanto, pues podemos decir que esta contracción muscular es la transformación de una energía química a una energía mecánica en el organismo. Y por lo tanto, pues poder llevar a través del oxígeno una mayor oxigenación y una mayor activación. Vemos acá en lo que nosotros podemos ayudar a lo del ciclo de Krebs, es siempre la funcionalidad de las dietas ricas en carbohidratos, ¿verdad? Los cuales al final van formando lo que es el piruvato. Por la enzima piruvato deshidrogenasa ya forma el ácido pirúvico que forma el acetilcoenzima A, que esta es la entrada para formar el ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Y cómo se forma que el piruvato se convierta en ácido pirúvico a través de la piruvato deshidrogenasa? Es la alta concentración de oxígeno. O sea, entre mayor oxígeno tengamos, el piruvato se va a ir para activar el acetilcoenzima A, ¿verdad? Si tenemos poco oxígeno, va a formar la lactato deshidrogenasa y va a formar vía ácido láctico. Entonces, como vemos, entre más oxígeno, indirectamente vamos a estar nosotros estimulando el ciclo de Krebs y generar mayor energía. Vemos acá pues el ciclo de Krebs que inicia con el acetilcoenzima A, ¿verdad? Mayor oxígeno, mayor concentración de acetilcoenzima A para activar la respiración y la cantidad energética del ciclo de Krebs. También es recordar pues con lo que decíamos, la asociación del oxígeno con los suplementos nutricionales. Así tenemos que en nuestros pacientes con cámara hiperbárica siempre tenemos que utilizar ciertos suplementos, ¿verdad? Se ocupa, por ejemplo, la L-carnitina, que permite que el acetilcoenzima A entre directamente a la mitocondria. Y de esta manera, pues nosotros poder utilizarlo pues para mayor concentración energética. Por lo tanto, la carnitina es muy importante en los pacientes con cámara hiperbárica. También hay otros suplementos como el magnesio que nos ayuda a que se dé la cadena del carbohidrato que recibimos en el alimento hasta la formación de ácido pirúvico,
Tenemos la vitamina E que nos ayuda para que el oxígeno singlet se forme para el ATP del ciclo de Krebs, ¿verdad? También podemos utilizar cobre, zinc, magnesio, manganeso, que es lo que nos forma los superóxidos dismutasa, que habíamos dicho que es lo que contrarresta o ataca los radicales libres, ¿verdad? Y hay otras como el hierro para las catalasas, que también son radicales libres que se crean en este proceso normal del organismo, ¿verdad? Entonces vemos acá que el oxígeno es muy importante, ¿verdad? Pero tenemos que tener también ciertos coadyuvantes para este tipo de tratamientos, como son los suplementos que hemos mencionado. También cabe mencionar que el oxígeno de por sí puede ayudarnos a lo que se conoce en la escuela rusa como la transmutación biológica, o sea que cualquier oligoelemento, vitamina, mineral que nosotros ingiramos, podemos cambiarlo naturalmente en nuestro cuerpo, ¿verdad? Por una transmutación que se da a través de lo que es el oxígeno. Entonces vemos acá una vez más la cantidad de oxígeno que nos puede generar mayores conversiones de nutrientes dentro del organismo. Vemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Que es la transmutación biológica del magnesio en calcio a través del oxígeno. Muchos de los estudios japoneses demostraban que en la leche de la vaca había grandes cantidades de calcio, ¿verdad? Pero se extrañaban que la vaca en sí no tenía ningún alimento que consumiera que tuviera calcio, ¿verdad? Pero sí se demostraron que en el zacate, que como todo alimento de color verde es rico en magnesio, las vacas las transformaban en calcio, por eso es que la leche tenía grandes cantidades de calcio, ¿verdad? Pero su ingesta del pasto, que era rico en magnesio, era lo que le transformaba ya en calcio. Ya posteriormente los rusos, como les decía, a través de lo que es las transmutaciones biológicas, demostraron que el magnesio unido al oxígeno puede causar calcio, ¿verdad? Y así se da con todos los tipos de oligoelementos combinados con el oxígeno, ¿verdad? Aquí, a ejemplo, ponemos que si vemos acá, el magnesio pues tiene 12, ¿verdad? Tiene 24 en su número y su masa atómica, el oxígeno 8 y vemos el calcio que tiene 20. Esto se hace pues sumando, si tenemos la suma del número atómico del magnesio con el número atómico del oxígeno, nos da el número atómico del calcio, ¿verdad? Y aproximadamente pues las masas de cada uno de estos elementos, que serían 24 y 15, nos da exactamente o aproximadamente más bien la masa del calcio, ¿verdad? Y así en combinación de cualquier oligoelemento con el oxígeno se forman elementos que realmente nosotros podemos necesitar. Por lo tanto, vemos acá todavía más la importancia del oxígeno en el deporte. También se demostró pues que el oxígeno ayuda a recuperar las lesiones deportivas, ¿verdad? Prácticamente cuando un atleta se lesiona, su zona afectada tiende a disminuir un aporte de oxígeno, ¿verdad? O sea, hay poco oxígeno, debido a que los vasos lesionados pues ya no llevan ese oxígeno que estaba normalmente fluyendo a ese tejido. Y por lo tanto el efecto que genera la inflamación y las alteraciones de la permeabilidad vascular hace que se pierda ese oxígeno. Entonces, con las cámaras hiperbáricas hacemos que llegue el oxígeno a esa lesión y por lo tanto, pues aceleramos los procesos de curación que se dan a través de los procesos normales de inflamación, generación de macrófagos, factores de crecimiento, todo, en fin, todos los que tienen que ver con la curación o desinflamación de las lesiones. Entonces vemos que el oxígeno realmente es importante, ¿verdad? Para regular el edema, la inflamación, las lesiones vasculares, ¿verdad? Porque nos ayuda a proliferar lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Los fibroblastos y nos ayuda incluso en la recuperación porque hace que se genere mayor cantidad de colágeno en la recuperación de ese paciente. Entonces, ya para terminar, vamos a ver en una forma general, pues, cuáles son los beneficios de la medicina hiperbárica en el deporte, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que la mayoría de atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Especialmente futbolistas, tienen en sus centros deportivos, pues, cámaras hiperbáricas que le ayudan a recuperar ese tipo de lesiones, ¿verdad? Pero también les ayuda a aumentar su rendimiento físico, ¿verdad? Por lo tanto, mejor el rendimiento corporal.
¿Cómo? Aumenta los niveles de oxígeno que están en el cuerpo, para lo que ya habíamos mencionado, ayuda a facilitar todas las rutas metabólicas, bioquímicas y energéticas del cuerpo, reduce los tiempos de descanso, o sea que ayuda a que el cuerpo recupere su energía en menor tiempo. Optimiza la reparación del tejido, reduce las cargas oxidativas y también mejora el estado de salud de nuestros atletas. ¿Verdad? Un atleta que ocupa cámara hiperbárica se enferma menos que lo que pudiera si no estuviera con cámara hiperbárica. También mejora el estado de salud en general, ¿verdad? Vemos que los atletas pues tienen un buen desarrollo en luchar con las enfermedades, pero con las cámaras hiperbáricas pues todavía tienen mayor probabilidades de vencer cualquier tipo de enfermedad. También mejora la práctica deportiva. Ya habíamos mencionado que entre más oxígeno tenga nuestro cuerpo en reserva, mayor cantidad de energía va a estar produciendo, ¿verdad? Reduce la sensación de fatiga, los dolores musculares disminuyen, mejora su resistencia, ¿verdad? Su resiliencia también, que es la forma psicológica de combatir esos traumas, ¿verdad? Entonces, vemos, es de mucha ayuda este tipo de oxigenaciones en nuestro cuerpo. Pero además mejora la respuesta corporal a cualquier tipo de deporte. ¿Verdad? Aprovecha más con el oxígeno los carbohidratos. Ya habíamos mencionado que estimulando el ciclo de Krebs hace que se asimile mayor cantidad de carbohidratos, mejora por lo mismo la producción de ATP, ocupa menos rutas anaeróbicas porque está utilizando el alargamiento de las vías aeróbicas, o sea, las que se manejan con oxígeno, y mejora la utilización de todas las coenzimas para el mejor desarrollo de la función muscular. Y además de eso, como ya habíamos mencionado, que el oxígeno actúa a nivel cerebral, ¿verdad? El atleta pues tiene una sensación de euforia, de tranquilidad, ¿verdad? Ayuda a la motivación, ayuda al optimismo, aumenta su fuerza de voluntad y potencia todas las fortalezas naturales que nuestro atleta tenga, ¿verdad? Entonces vemos que no solo actúa a nivel físico, sino que también en la parte emocional. ¿Verdad? Como vemos, las cámaras hiperbáricas sí han estado utilizadas por muchos años y en los deportes de alto rendimiento, ¿verdad? Yo siempre he mencionado que la gran diferencia al final, ¿verdad? De un atleta con otro atleta es la capacidad de su resistencia, ¿verdad? Lo que entrena un boxeador, un luchador, un karateca, un judoka en Estados Unidos es prácticamente lo que entrena acá, solo que allá con mayor tiempo, mayor condición, ¿verdad? Entonces eso prácticamente que hace la diferencia, o sea, la resistencia que tenga cada uno de los atletas, ¿verdad? Y vemos eso también en los eventos que hemos tenido hace poco de CONCACAF, ¿verdad? En la octogonal, ¿verdad? Vimos que casi todos los equipos venían de hacer 3 partidos en prácticamente una semana, ¿verdad? Vimos en el partido México-El Salvador, el que fue a observar que los dos estaban cansados, tanto México como El Salvador, ¿verdad? Pero México, por su reserva de oxígeno que tienen por entrenar en el centro de alto rendimiento en México, tiene una altura de 2.250 metros, sus concentraciones de oxígeno mal para nuestros deportes es que tienen concentraciones de oxígeno mayor, ¿verdad? Y es prácticamente lo que al final hace la diferencia con equipos no solo del nivel centroamericano, sino que también con los niveles de Estados Unidos, Suramérica, etc. Entonces, las reservas de oxígeno es bastante adecuada y prácticamente pues es una opción que estamos brindando ahora nosotros con las cámaras hiperbáricas en Biomed, ¿verdad? Bueno, gracias por su atención. Yo sé que es un tema un poquito complicado, ¿verdad? Pero hemos tratado de explicarle lo mejor que podamos para que tengamos la idea general, ¿verdad? Yo siempre insisto en que nosotros estamos poniendo nomás la semillita, ¿verdad? Y tratar de que nos interesemos en el oxígeno, ¿verdad? Como un coadyuvante en el entrenamiento, tal vez no solo personal, sino que si tenemos a cargo nosotros atletas o personas que les podamos ayudar con este tipo de ejercicios, pues importantísimo, ¿verdad? No solo existen las cámaras hiperbáricas, sino que existen varios métodos de oxigenación, ¿verdad? El punto es tratar de que oxigenemos cada vez más a nuestros atletas, deportistas
o atletas amateurs, ¿verdad? Gracias.